Bueno, el título de la presentación de hoy es acerca de la enseñanza y el aprendizaje del cálculo mental en la escuela primaria. Eh, la verdad que es un título demasiado pretencioso para la charla que vamos a tener hoy, porque en realidad me parece que hay muchísimos documentos curriculares, hay muchísimo material sobre la enseñanza y el aprendizaje del cálculo mental en la escuela. Entonces, más allá de detenernos en cómo enseñarlo, lo que voy a plantear es una reflexión acerca de por qué le damos tanta importancia a la enseñanza del cálculo mental en la escuela primaria. Entonces, para empezar, yo quería compartir con ustedes un meme, que es el siguiente meme, que muchos habrán visto por ahí, circula mucho por Instagram, por Facebook. En este meme, la persona escribe el cálculo 18 menos 9 y después de intentar aplicar un algoritmo para resolver esa resta de manera correcta, termina con el mismo cálculo, 18 menos 9. Esto es algo habitual en los estudiantes, ¿no? Digamos, aplicar un algoritmo para resolver un cálculo que en realidad el algoritmo no permite resolver. Entonces, frente a tener que resolver el mismo cálculo que había que resolver originalmente, o bien uno apela a la memoria, si es que sabe y se acuerda cuánto es 18 menos 9, o tiene que empezar a usar los dedos, empezar a restarle 9 a 18, ir bajando, 17, 16, 15, hasta llegar al resultado, o sumar desde 9 hasta 18 y ver cuánto había que agregarle para llegar a 18. Entonces, el algoritmo en este caso resulta totalmente inútil, ¿no? Porque no me brinda una respuesta para mi cálculo. Entonces, quería mostrar como contraparte de esto un razonamiento de Facundo, un nene de primer grado, que dice lo siguiente: ¿o no que 6 es 1 más que 5? Y 6 más 4 suma 10, porque si le sacás a 6 1 que le queda más que 5 y se lo agrego al 4, suma 10, porque sé que 5 y 5 suma 10. Y sigue. Si le sacás 1 al 6 te queda 5 y se lo agregás al 4 y después de 4 viene 5. En este caso, Facundo está explicando cómo él hace para saber que 6 más 4 suman 10 a partir de ciertos conocimientos que él tiene. Entonces, lo que quiero hacer en este momento es poner en contraposición estas dos maneras de resolver un cálculo, ¿no? Bien, entonces, lo primero que podemos decir es que las cuentas paradas no sirven para resolver cualquier cálculo. Ya vimos ese primer ejemplo, el del meme, que por más que estoy resolviendo correctamente un cálculo utilizando el algoritmo de la resta, no puedo encontrar el resultado de ese cálculo a través de ese algoritmo, porque me vuelve a quedar la misma cuenta que tengo. Pero va mucho más allá de eso, no es solamente que hay cuentas que me queda lo mismo que aplicando el algoritmo que no aplicándolo. Hay otras cuentas que en realidad no convienen resolver como cuentas paradas. Por ejemplo, 20 más 20 o 1000 más 3000. Digo, no importa la magnitud de los números con los que se trabaje. Hay cálculos que son fáciles de resolver mentalmente, apoyándose obviamente en determinados conocimientos previos. Pero para estos cálculos no tiene sentido escribir una cuenta parada. Ahora, esto no es absoluto, ¿no? Porque, digamos, depende de los conocimientos de quien esté resolviendo ese cálculo. Digo, cuanto más conocimientos uno tenga disponibles, mayor va a ser el conjunto de cálculos que me va a convenir resolver mentalmente y no haciendo una cuenta parada, aplicando un algoritmo. Y esto es interesante, ¿no? Porque poder determinar como docente cuál es ese conjunto de conocimientos disponibles me va a ayudar a saber cuál es el conjunto de cálculos que espero que mis alumnos puedan resolver utilizando técnicas de cálculo mental. ¿Está bien? Entonces, esto me lleva a pensar en cuáles son los distintos tipos de cálculo que deberíamos trabajar en la escuela. Por un lado tenemos el cálculo mental, que ahora vamos a definir bien a qué nos referimos con el cálculo mental.
En el otro extremo tengo el cálculo algorítmico, que es, bueno, aplicar los distintos algoritmos para resolver los cálculos. Y en el medio tengo el cálculo estimativo, es decir, el que de alguna manera nos permite saber aproximadamente cuánto debería dar un cálculo. Y ese cálculo, ese tipo de cálculo, tiene una importancia enorme para nosotros en la matemática, porque es lo que va a funcionar como un mecanismo de control. Es lo que me va a decir si los resultados que estoy obteniendo son o no son coherentes. Entonces, desde la enseñanza es importante todo el tiempo trabajar con el cálculo estimativo, porque si no, no tienen manera los chicos de saber si lo que están resolviendo tiene sentido o no tiene sentido, ¿no? También aparece acá de manera transversal el uso de la calculadora. La calculadora también es un mecanismo de control para corregir los cálculos resueltos a través de otro mecanismo. Bien, entonces dijimos, tenemos por un lado el cálculo mental o reflexionado, y es importante entender que también tiene este nombre, porque la palabra mental no es tal vez un nombre muy feliz, porque mucha gente cree que es un cálculo que no requiere de ningún tipo de escritura, ¿no? Y en realidad no se refiere a eso. Yo creo que lo describe de mejor manera la palabra cálculo reflexionado, llamarlo cálculo reflexionado. ¿Y a qué se refiere? ¿Cuál es la definición? Es un conjunto de procedimientos que se articulan sin recurrir a un algoritmo preestablecido. En el mismo se utilizan una diversidad de técnicas que se adaptan a los números en juego y a los conocimientos o preferencias de quien resuelve el cálculo. Y acá quiero volver sobre esto. Depende de los números en juego, según los números que tenga y según el cálculo que tenga que resolver, me va a convenir usar alguna estrategia u otra tal vez, ¿no? Y también depende de las preferencias de quien lo está resolviendo. Entonces, me gusta esta definición que toma en cuenta las preferencias, porque no hay una única manera de resolver un mismo cálculo. Y según las preferencias de cada uno, se puede resolver de una manera o de otra, y ambas pueden ser correctas. Es un cálculo reflexionado que muchas veces requiere del apoyo de la escritura, que es ventajoso para estimar resultados, realizar cálculos aproximados o exactos y como mecanismo de control de los algoritmos. Es decir que el cálculo mental también es una herramienta para hacer cálculos aproximados y por lo tanto para que funcionen como un mecanismo de control de lo que se está resolviendo. Por otro lado tenemos el cálculo algorítmico. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? El cálculo algorítmico es una serie de reglas aplicadas en un orden determinado, independientemente de los datos, y ahí ya es una gran diferencia, ¿no? En el caso del cálculo reflexionado, las estrategias que se ponen en juego dependen de los números que intervienen en ese cálculo, y por otro lado, las estrategias también varían en función de los números, de los datos, de las preferencias. Acá no, es una única manera de resolver el cálculo que no depende de los números y que, agrego, si se aplican correctamente, permite llegar al resultado correcto en una cantidad finita de pasos. ¿Está bien? Bien. Entonces, una vez que tenemos estas dos definiciones, vamos a seguir reflexionando sobre esto. Volvamos al caso de Facundo, ¿no? Facundo que hizo toda una gran explicación para ver por qué 6 más 4 es igual a 10. ¿Qué es lo que pone en juego Facundo? Lo primero que puedo decir es que Facundo dispone de un repertorio de cálculos memorizados. Es decir, él sabe que 5 más 5 es 10. Entonces, como él sabe que 5 más 5 es 10, él va a buscar una estrategia que le permita usar ese resultado que él ya conoce. La estrategia que él pone en juego es una estrategia de compensación. Es decir, el 1 que le saca al 6, se lo pone al 4, ¿para qué? ¿Para llegar a qué? Al 5 más 5 que él conoce. Entonces, fíjense cómo la relación es dialéctica entre estas dos cosas, ¿no? Digamos, el conjunto de repertorios determinan la estrategia y la estrategia también depende del conjunto de repertorios, del conjunto de cálculos conocidos.
él tuvo que llegar al 5,5 porque ese es el cálculo que él conocía, ¿está bien? Y matemáticamente, ¿qué es lo que él hizo? Que de ninguna manera se espera que un chico pueda escribir esto, pero es interesante interpretar matemáticamente qué fue lo que él hizo. Él ese 6 más 4, en realidad, ¿qué hace? Él lo transforma en un 5 más 1 más 4, es decir, él desarma ese 6 como un 5 más 1, y después asocia el 4 con el 1 para llegar al 5 más 5. Estas escrituras, que obviamente en el caso de Facundo no van a estar disponibles, pero son interesantes para poder trabajar en la escuela, es decir, cómo a partir de transformaciones de las escrituras uno obtiene cálculos equivalentes, ¿sí? Entonces, el 6 más 4 es equivalente al 5 más 1 más 4. ¿Por qué? Bueno, porque se desarmó el 6 en el 5 más 1. Y al asociar dos de esos sumandos se obtiene el 5 más 5, que es otro cálculo equivalente. Esta noción de equivalencia de cálculos, si bien no es una noción que se utilice en la escuela primaria, es una noción muy, pero muy importante a medida que se va avanzando en la escolaridad. Incluso cuando se trabaja con ecuaciones. Digo, pensar en resolver una ecuación significa ir transformándola en ecuaciones equivalentes. Y la transformación en ecuaciones equivalentes tiene que ver justamente con aplicar propiedades de las operaciones para poder ir reescribiéndola de otra manera. Entonces, es una noción muy, pero muy importante para trabajar en la escuela. Bien. Entonces, en principio pareciera, por como yo lo estoy planteando, de manera tan dicotómica, pareciera que el cálculo mental y el algorítmico son cosas totalmente opuestas, pero en realidad el cálculo mental abona al aprendizaje del cálculo algorítmico.